Bienvenidos sean en esta hora a su programa Estudiando las Escrituras con su servidor, el pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida. Qué alegría poderlos saludar una vez más después de algunos meses de ausencia. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de volver a estar aquí con ustedes compartiendo esta hora a través del estudio de la palabra del Señor. Bueno, pues agradecemos a Dios el estar aquí con ustedes. Esperamos que en esta noche podamos ser de bendición, ¿verdad?, para todos ustedes que en esta hora ya están con nosotros conectados y los que se van a conectar en un momento más. Bueno, pues más que nada, pues quisiéramos en esta hora orar, ¿verdad?, para poner en las manos de nuestro Dios este tiempo y que sea Dios el que nos, ¿verdad?, ministre a través de su palabra. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que oremos en esta hora. Padre Santo, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, en el cual nos acercamos a ti en esta noche para darte las gracias primeramente por este hermoso y maravilloso día que tú nos has dado, Señor. Y ahora en este momento, Señor, te pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor, y que en este tiempo tu palabra, Señor, pueda ser nuestro alimento, nuestro sustento, y que en esta hora, Señor, podamos seguir creciendo a través de ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ya están ahí, Señor, conectados, nuestros amigos, todos aquellos que están al pendiente de esta hora, Señor, y te damos gracias por permitirnos volver, Señor, a esta hora. Estaremos llevando a cabo este programa, Señor, si es tu voluntad, todos los martes a esta misma hora, a las 8 de la noche, tiempo del Pacífico. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Bien, pues, bueno, pues antes que nada, contento de estar aquí con ustedes de regreso. Después de casi poquito más de 3 meses de no estar compartiendo esta serie de estudios. Y bueno, para los que no saben, ¿verdad?, quisiera compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida en estos tiempos, cuál fue la razón por la cual tuvimos que dejar de transmitir. Y bueno, les puedo compartir que, pues, como usted sabe, a través de esta pandemia que se ha manifestado, ¿verdad?, en todo el mundo, fuimos afectados por ella precisamente en el mes de octubre, ¿verdad? Su servidor se contagió con el coronavirus en un viaje que hicimos, en un viaje que tuvimos a una de las misiones que tenemos. Y bueno, la enfermedad se manifestó estando yo en México, en el país de México, ¿verdad?, teniendo un compromiso que atender por allá. Esta pandemia, este virus afectó, ¿verdad?, mi vida. Estuve en un tiempo muy difícil. La verdad que fue un tiempo en el cual sé que Dios trató con mi vida y bueno, ¿verdad? Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. ¿Qué decir, verdad, de la experiencia de esta pandemia? Yo sé que para muchos quizás no es algo, ¿verdad?, que preocuparse. Para muchos quizás no es nada importante. A otros lo toman muy a la ligera. Y bueno, yo era de las personas, ¿verdad?, que siempre traté de cuidarme, de usar la prudencia. Y bueno, cuando nos toca, ¿verdad?, nos toca. Y a mí me tocó, ¿verdad?, a mí me tocó esta enfermedad, esta pandemia del coronavirus. Y fueron 7 días muy difíciles. La verdad que solamente por la misericordia y la gracia de Dios me encuentro con ustedes aquí. Una de las cosas que más me afectó en esta etapa de la pandemia fue el funcionamiento de mis pulmones. Usted sabe que la mayoría de la gente que muere por el coronavirus es consecuencia de atacar este virus, los pulmones y la respiración, la falta de respiración. Y bueno, yo creo que Dios tuvo misericordia de mí, porque a través de esta enfermedad, de esta pandemia, no necesité, ¿verdad?, el oxígeno, ¿verdad?, que muchos necesitan. Dios fue mi suspirar cada día. Él me ayudó en cada momento. Aunque al final de la pandemia, al final del término de esta etapa, cuando fui con el doctor para checar a mis pulmones, mis pulmones se dañaron un 70%. En otras palabras, decir que mis pulmones quedaron funcionando nada más al 30% de lo que es, ¿verdad?, la función de los pulmones. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, y también a
a los equipos, ¿verdad?, que trabajan con la restauración de los pulmones, porque para restaurar los pulmones solamente es a través de terapias respiratorias, en ejercicios respiratorios. En un lapso de un mes yo pude recobrar la fuerza de mis pulmones hasta un 80-85%, que fue cuando ya el doctor me dio de alta y pude regresar de México. Y bueno, puedo hoy testificar, ¿verdad?, que yo soy un sobreviviente del COVID-19 y le doy toda la honra y toda la gloria a Dios. Sé que Dios me ha permitido vivir más tiempo y quiero, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, haciendo, quizás ahora con más ímpetu, con más ganas, lo que el Señor me ha mandado a hacer, y es compartir su palabra con ustedes. Y bueno, pues gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad?, una vez más, restaurando este tiempo de estudio de la palabra, al cual se va a llevar a cabo todos los martes a las 8 de la noche. Antes teníamos lunes y miércoles, hoy vamos a tener solamente un estudio por semana, todos los martes a las 8 de la noche. Acuérdese, a través de nuestra página de Facebook, Casa de Oración Seattle, en vivo, vamos a estar transmitiendo todos los martes a las 8 de la noche este estudio de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con usted un tema muy importante que le he titulado La mayor exigencia de la Biblia. La mayor exigencia de la Biblia. O sea, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos exige? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. ¿Qué es lo que Dios demanda a través de su palabra para nosotros? Y la mayor de las exigencias que Dios impone al hombre, al ser humano, fíjense que no consiste en que cada uno de nosotros llevemos nuestra cruz, aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que quiera seguir a Jesús tome su cruz cada día y le siga. Hay gente que dice, yo cargo una cruz muy pesada, alguna situación que pasa, alguna situación que vive, dice, esta es la cruz que el Señor me dio para cargarla. Y bueno, o sea, muchas de las veces consideramos la cruz como un problema, pero para nosotros la cruz, ¿verdad?, simple y sencillamente significa sacrificios, significa muerte. El que no lleva su cruz, el que no carga su cruz, ¿verdad?, no puede ser discípulo del Señor. Y cada día nosotros como creyentes cargamos la cruz. Pero no es una de las mayores exigencias, no es una de las mayores demandas que la Biblia, ¿verdad?, enseña. Tampoco es el que sirvamos en algún ministerio. Hay gente que dice, no, que yo quiero servir a Dios, quiero estar en un ministerio para sentirme que estoy haciendo algo por Dios. ¿Sabe? O sea, es bueno servir en un ministerio, es bueno participar en la obra de Dios, el ser colaboradores con la obra de Dios. Pero eso no es el todo de la demanda de Dios para nosotros. Qué bueno que usted está en un ministerio, qué bueno que usted sirve. Dice la palabra que algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria. Y bueno, Dios conoce las actitudes de nuestro corazón. Una de las mayores exigencias de la Biblia, quizás la mayor exigencia de la Biblia, es esta: es la obediencia. Hemos sido llamados a obedecer. Dice que tristemente por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Vino el pecado, la maldición a este mundo por la desobediencia de Adán. Adán y Eva fueron los primeros padres, fueron los que pegaron. Pero por la obediencia de uno, que es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, entró la vida, entró la bendición. Entonces, la mayor de las exigencias de la Biblia o que Dios manda a nosotros es la obediencia. Si usted me acompaña a primera de Samuel, al primer libro de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento, vamos a leer solamente 2 versículos que se encuentran ahí. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a buscar el versículo 22 y 23 de la palabra del Señor. Dice la palabra en primera de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
En estos versículos estamos viendo cómo Samuel, profeta de Dios, viene y confronta a Saúl, al rey de Israel. Dios le había ordenado a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Dios le dio una orden. Dios le dijo, ve y destruye, ¿verdad? Que no quede absolutamente nada de ellos. Pero después de que Saúl fue y derrotó a los amalecitas, dice la escritura, en los versos anteriores, dice que Saúl perdonó al rey Agar, al rey de los amalecitas. Y no solamente perdonó a él, sino que junto con lo mejor de las ovejas, ¿verdad?, y bueyes, los preservó. Él argumentó que lo habían dejado, o sea, que habían dejado los animales para sacrificarlos a Dios. Por eso es que Samuel, en el verso 22, muy claramente le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan sus palabras. Aquí podemos, ¿verdad?, ver que el argumento de Saúl de perdonar los animales, de no matar los animales, era, por decirlo así, él quería ofrecerlos en sacrificio a Dios. Pero Dios no estaba demandando en ese momento sacrificios, aunque los sacrificios para Dios eran ordenanzas, eran mandatos establecidos en la palabra de Dios como parte de los rituales que Dios demandaba del pueblo de Israel para pago de ofrendas y de pecados, ¿no? O sea, porque sabíamos que siempre, cada año se tenía que ofrecer animales para remisión de los pecados temporales por cada año. Pero en este momento, lo que Dios había mandado era que destruyera a los amalecitas, destruyera al rey, destruyera todo por completo. Pero Samuel, ciertamente él pensó y dijo, bueno, voy a preservar al rey. Yo no sé con qué razón o con qué argumento, pero él tomó una decisión de hacerlo a su manera. ¿Sabe que cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando la Biblia nos manda a hacer algo, lo tenemos que hacer conforme a como Dios lo ha mandado y no conforme a como nosotros pensamos o creemos que se debe de hacer? Obedecer es hacer exactamente lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay un principio que utilizamos cuando enseñamos acerca de la obediencia y este principio se divide en tres partes, ¿verdad? Hacerlo conforme Dios ha dicho, en el tiempo que Dios ha dicho, y hacerlo con la actitud que Dios demanda de nosotros. O sea, son tres cosas muy importantes para que se pueda cumplir, ¿verdad?, plenamente el obedecer. En este caso Samuel hizo, ¿verdad?, en parte no cumplió con Dios en hacer lo que Dios le había mandado hacer. En otras palabras, lo hizo a medias. O sea, él pensó que preservando la vida del rey de los animales, pues eso le iba a servir como parte de una justificación a obedecer, pero no fue así. La obediencia, en el caso de Saúl, era lo que verdaderamente iba a honrar completamente a Dios, el obedecer a Dios. Esa es una de las cosas que yo he aprendido a través de los años en las Escrituras. Se recuerda que Jesús en una ocasión dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? ¿Por qué decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida? Y cuando decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, estamos nosotros reconociendo que Él es el dueño, el amo de nuestra vida. Pero lo decimos, pero en realidad no dejamos que Él gobierne en nosotros. Porque cuando Él nos manda a hacer algo, no le obedecemos como deberíamos. Debemos nosotros considerar que el obedecer, como dice aquí, es mayor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer para Dios o por Dios. Es como el creyente que va a la iglesia, que se reúne para alabar a Dios y va y exalta, trae su ofrenda de alabanza, ¿verdad? Le exalta a Dios con sus gargantas, exalta a Dios con sus ofrendas, con su dinero, pero
en sí, en términos generales, no está obedeciendo a Dios, no está honrando a Dios. Todo eso que hacemos es parte de un sacrificio, es parte de algo que nosotros pues debemos de hacer, pero no considerarlo como lo esencial en nuestra vida. Lo más esencial en la vida de un creyente es que se obedezcan las palabras de Dios. Es la mayor exigencia de la Biblia, la obediencia. Grabes esto en su corazón. La obediencia honra completamente a Dios. La desobediencia deshonra a Dios. Necesario que obedezcamos, necesario que cumplamos conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Para esto necesitamos nosotros en un momento dado excluirnos, nosotros, o sea, excluir el yo. ¿Para qué? Para que podamos someternos, ¿verdad?, y tener una actitud sumisa ante Dios. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no crucificamos nuestro yo, no podemos someternos a la voluntad de Dios. Es necesario la sumisión. Si nos sometemos en nuestra vida, si lo metemos todo a Dios, vamos a dejar que Él gobierne completamente en nuestras decisiones, en nuestra propia voluntad. Dice, vivir una vida en el Espíritu, porque a veces decimos, ¿no?, que vivimos conforme a como Dios manda, viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es la suprema expresión, ¿verdad?, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay un ejemplo muy interesante y bueno, ¿qué más decir, ¿no?, en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Que Él nos mostró a través de su vida la manera en que se debe de obedecer, ¿verdad?, a Dios. Y quiero que me acompañe ahí al Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a encontrar en el verso 39 la siguiente escritura. Dice Lucas 22, 39. Voy a leer del 39 hasta el 42 aquí en este momento de Lucas. Dice, y saliendo, en este caso Jesús, dice, y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Mire la oración de Jesús, verso 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese qué oración tan poderosa. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor Jesucristo, aquí en este pasaje, que es la oración que hace en el huerto en Getsemaní, donde muestra la Escritura que cuando Él oraba, su sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre. Muchos creen que se debió a su debilidad en la carne, o al temor de beber la copa. Pero estudiando bien esta frase, estas palabras, no hay nada de eso, o sea, no hay nada que demuestre que verdaderamente Jesús, ¿verdad?, estaba siendo débil vamos a decirlo, en su humanidad, como hombre natural. Ni tampoco tenía temor de beber la copa, de ningún modo. O sea, porque él está exponiendo simplemente la oración, Padre, si quieres, o sea, si quieres. Si no quieres, pues está bien, ¿verdad? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahorita vamos a ver qué significa esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, esta oración nos enseña en un momento dado que cuando oramos, no estamos nosotros o no debemos de tratar nosotros de hacer que Dios haga lo que nosotros queramos o lo que nosotros pidamos. O sea, nosotros no estamos como para ordenarle a Dios y pedirle a Dios que haga las cosas como uno quiere, no. Vuelvo a repetir, cuando uno es sumiso, cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, cada persona que se somete a la voluntad de Dios, cada día buscará hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, siendo obediente, cualquiera que sea.
La situación en la vida de Jesús no era nada fácil. Él sabía lo que había venido. Él sabía que tenía que beber esa copa, ¿verdad? Y simple y sencillamente él dice, si quieres, ¿verdad? O sea, si tú quieres, si es tu voluntad, ¿verdad? Pero que no sea mi voluntad, o sea, que no sea lo que yo quiero. Verdaderamente, vamos a decirlo así, el creyente que obedece siempre va a estar en esa actitud. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Imagínense yo en este periodo de tiempo de prueba, de tribulación, de enfermedad con el COVID-19. Yo no, en ningún momento, y doy testimonio de que en ningún momento renegué con Dios. En ningún momento dije, Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto si yo soy tu siervo? No. Créamelo que la verdad, o sea, fue algo pues que se vino, que Dios permitió. Y en cada momento yo glorificaba a Dios y le decía, Señor, tú tienes el control de mi vida. Señor, tú sabes por qué permites esto. No voy a estar, ¿verdad?, quejándome en esta situación porque yo sé que tú tienes el control de mi vida y que todo lo que tú permitas que yo pase, que yo viva, está dentro de tu voluntad. O sea, no es que el diablo haya tomado ventaja sobre mi vida. Sé que algunos quizás, ¿verdad?, en un momento dado, cuando pasan esta situación, empiezan a cuestionarse, ¿y qué hice mal? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me pasa a mí? No, créanme lo que la verdad fue un tiempo en el cual yo sé que Dios trató con mi vida y con la gente que está a mi alrededor también, para poder entender que Dios es soberano y que Él hace las cosas como Él quiere, ¿verdad?, y a la hora que Él quiere. O sea, es algo que no podemos nosotros evitar. Y reconocemos la soberanía de Dios y como dijo Job, ¿verdad?, cómo hemos de recibir lo bueno de Dios y no lo malo. O sea, no porque Dios sea malo, pero que en un momento dado Él permite, ¿verdad?, estas situaciones para que nosotros también crezcamos y maduremos y verdaderamente podamos vivir sometidos a Él, ¿verdad?, completamente. Entonces, sabía y entendía que esa era la voluntad de Dios. Jesús sabía a lo que ha venido. La voluntad, ¿verdad?, de Dios era por encima de todo. Él dijo, que no sea como yo quiero, que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, fíjense bien que la voluntad de Dios hacia con nosotros es, o más bien representa, autoridad sobre nosotros. Por eso Jesús dijo estas palabras y se las dije hace ratito. ¿Por qué me llamas, Señor, y no me obedeces? ¿Por qué dices que soy tu Señor y no me estás obedeciendo? Es la mayor exigencia, la obediencia. Mayor que cualquier sacrificio, mayor que cualquier obra que tú estés haciendo en algún ministerio. Si no estás obedeciendo a Dios conforme Él manda, y hay muchas cosas en las cuales yo pudiera mencionar en esta noche que yo estoy seguro que nos cuesta trabajo obedecer. Pero bueno, cada uno, ¿verdad?, puede analizarse en lo personal y saber si está cumpliendo con la demanda o la exigencia de la palabra hacia nosotros. Jesús sabía, ¿verdad?, y la voluntad para Él representaba a la autoridad. La voluntad representa la autoridad, por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es igual a someternos a su autoridad. Pero ¿cómo podrá alguien someterse a la autoridad de Dios si no conoce su voluntad? Dice, cuando Jesús fue aprendido, cuando ya llegó el momento de ser llevado ante las autoridades, hay un pasaje en la Escritura que se encuentra ahí en Juan capítulo 18. Acompáñeme ahí a Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18. Es cuando de repente, ¿verdad?, llegan los soldados romanos junto con los líderes religiosos a aprender a Jesús para llevarlo preso, que la hora había llegado. Usted ha leído este pasaje. Quiero enfocarme solamente en Juan capítulo 18, verso 11, un versículo muy interesante. Dice el versículo 11, dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y luego le agrega, porque hay aquí una frase, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Se recuerda que en la oración dijo que Jesús dijo, ¿verdad?, en el pasaje que leíamos de Lucas,
¿verdad? Cuando le dijo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí le está diciendo Jesús a Pedro, quien Pedro, ¿verdad?, quiso defender a Jesús a espada cuando lo querían aprender. Se recuerda que Pedro sacó la espada y con su espada cortó la oreja de un soldado romano. Y Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina. O sea, no hagas eso. ¿Por qué? Porque para esa hora había llegado Jesús. Él le expresa, le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aquí él sostiene o está sosteniendo que la suprema autoridad sobre Jesús estaba Dios. El beber la copa para Jesús, ¿verdad?, significaba ser sacrificado o ser crucificado. Al ir a la cruz, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿A qué vino? A cumplir la voluntad del Padre. A eso vino. Jesús vino a morir por nosotros, los pecadores, en la cruz del Calvario. A eso vino. O sea, Jesús estaba consciente de eso y él sabía que al hacer esto iba a cumplir con la voluntad de su Padre. Entonces podemos darnos cuenta aquí que aún teniendo en cuenta el sufrimiento que iba a pasar al beber la copa, porque esta copa era una copa que hablaba de sacrificio, amargura, dolor y todo lo que, ¿verdad?, abarcó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Él sabía a lo que estaba expuesto. Él sabía que al hacer esto iba a cumplir con la voluntad del Padre. Entonces Jesús toma esta voluntad de Dios como la autoridad suprema a obedecer. Si Dios dijo, ¿verdad?, hay que ir a la cruz tenemos que ir. Eso la Biblia describe el sufrimiento de Jesús ahí en el libro o la carta a los Hebreos, donde dice que Jesús en los días de su carne, ¿verdad?, implorando a aquel que lo podría librar de la muerte con ruego, con lágrimas, ¿verdad?, dice que por lo que padeció, lo que él sufrió, dice, aprendió la obediencia, aprendió a obedecer. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos también de entender, mis amados hermanos, amigos. La obediencia no es algo que uno trae por sí mismo en la vida, algo agregado a nosotros. Al contrario, lo que traemos es la simiente de pecado, la simiente de rebeldía, la desobediencia. Acuérdense que a los niños desde pequeños se les empieza a manifestar esa semilla, esa simiente. A los niños desde pequeños les tenemos que a enseñar a que ellos aprendan a obedecer. Porque rebeldía y desobediencia ya la traen ligada en el corazón. La obediencia se aprende, mis amados hermanos. Y a medida que nosotros obedecemos la palabra de Dios, poco a poco, y la vamos obedeciendo, vamos creciendo en esa obediencia. Y nos cuesta menos trabajo obedecer. ¿Por qué la gente no quiere muchas veces seguir al Señor? ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo obedecer. Yo he escuchado gente que me ha dicho, no, es que si yo voy ahí me van a prohibir esto, me van a prohibir lo otro. Mira, o sea, lo que Dios te prohíbe es por tu bien. Lo que Dios te dice que no hagas es por tu bien. Lo que Dios te dice que hagas es por tu bien. Entonces, muchas de las veces ya nos estamos justificando y estamos pensando, ¿verdad?, que es difícil obedecer. Y bueno, es difícil porque no tenemos esa iniciativa de obedecer. Pero una vez que aprendemos a obedecer, que comenzamos a hacer, ¿verdad?, cada día la voluntad de Dios, poco a poco vamos aumentando, vamos creciendo. Vamos creciendo en obediencia, vamos a cada día, ¿verdad?, a ser ejercitados en ese, válgame la redundancia, ¿no? En ese ejercicio de obedecer. Entonces aquí ese principio es muy claro, ¿no? El principio de todo es obedecer a Dios. Como siervos de Dios, lo primero que debemos de tener es una experiencia, un encuentro con Dios, con la autoridad. ¿Por qué es que el mundo no se somete a la voluntad de Dios? ¿Por qué el mundo no obedece a Dios? ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo obedecer. Ahora Jesús dijo, ¿verdad? Si ustedes me aman, verdaderamente, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Guarden, y la palabra guardar significa poner en práctica, hacerlo. Si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente tú amas a Dios, vas a obedecer la palabra. Le vas a obedecer a Dios.
Le vas a obedecer, ¿por qué? Porque es parte de una nueva etapa, de una nueva disciplina que uno empieza a ejercitar cuando conoce de Dios. Es algo que a través de los años se va manifestando poderosamente. Antes, ¿verdad? De poder obedecer plenamente a Dios, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que caer, ¿verdad?, rendidos a sus pies para poderle obedecer. Y eso es algo que ya es parte de lo que Dios, ¿verdad?, tiene ahora sí que planeado para la vida de cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando no conocía de las cosas de Dios, pues ignoraba la voluntad de Dios, ignoraba las Escrituras, y yo vivía haciendo mi propia voluntad. Yo vivía haciendo lo que se me venía, ¿verdad?, a la mente, lo que quería hacer. Pero a veces pensaba y decía, no, yo creo en Dios y amo a Dios, pero en realidad no, nada que ver. Ahora verdaderamente conozco. ¿Por qué? Porque yo tuve un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y mi vida cambió, y allí yo rendí mi voluntad, rendí mi vida al Señor, y vivo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así debe de ser en cada uno de nosotros, vivir cada día obedeciendo y agradándole a Dios. Porque si no, de otra manera vamos a estar batallando constantemente. Si tú estás batallando constantemente en obedecer a Dios, te cuesta trabajo obedecer su palabra, es porque podría ser que no te has rendido completamente al Señor. Y necesitas rendirte, necesitas quebrantarte, necesitas humillarte delante de Dios y reconocer que ya no quieres vivir haciendo tu propia voluntad, sino la voluntad de Él. Y eso es algo muy importante. Fíjate que me gusta mucho la vida o la historia en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo muy, muy claro de lo que debe ser la vida de cada creyente, su antes y su después. Si usted me acompaña ahí al libro de los Hechos, lo invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 9, por favor. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, donde habla acerca de la conversión de Saulo. Usted mira ahí el verso 1 en adelante, se va a dar cuenta cómo es que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, él perseguía a los cristianos. Acuérdense que en el capítulo anterior él fue partícipe de la muerte del primer mártir cristiano que hubo o que registra la Escritura, este joven diácono llamado Esteban, el cual ahí Saulo era uno de los que provocaban, ¿verdad?, la ira en contra de la iglesia del Señor, perseguidor de la iglesia. Este hombre, Saulo, traía la autoridad de los líderes religiosos de aquella época para poder aprender a los que anduvieran en el camino del Señor, a los que siguieran las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. Y bueno, aquí en el capítulo 9 narra la conversión de este hombre llamado Saulo, que después, bueno, su nombre se le conoce más bien como Pablo, el apóstol. Vamos a leer desde el verso 4 y vamos a ver cómo sucede la conversión, el momento en que Saulo tiene un encuentro con Jesús, al quien él perseguía. Dice, y cayendo en tierra, verso 4 de Hechos 9, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el verso 5, la respuesta de Pablo o de Saulo, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Es esa expresión, ¿quién eres, Señor? Ya desde ese momento Saulo sabe que se está enfrentando con alguien muy superior a él, porque lo que sucedió en él en ese momento, al caer en tierra del animal donde él iba montado, el saber que una luz del cielo, ¿verdad?, le resplandeció, que lo dejó ciego momentáneamente. Él sabía que estaba enfrentándose a alguien superior a él, y él usa la expresión, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor aquí en el griego es Adonai. Adonai. Pero esa palabra, Adonai, significa también amo, significa dueño.
En otras palabras, decía, ¿quién eres, amo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Verdad? Y la respuesta viene y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora podemos darnos cuenta que Saulo, o sea, en términos literales, a los que persiguieran a los cristianos, a la iglesia del Señor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos eso, que cuando alguien atenta contra nosotros los cristianos, alguien atenta contra la iglesia, no está atentando contra nosotros, no está atentando contra la iglesia, está atentando contra Jesús mismo, contra Jesucristo mismo. Aquí dice claramente, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, al que tú estás persiguiendo. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿qué significa esto? Pues imagínense estar queriendo dar de topes con un aguijón. ¿Sabe lo que es un aguijón? No es como la cola de un alacrán, de un escorpión, ¿no? O sea, algo picudo. O sea, se está causando el mismo daño. O sea, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás haciendo algo o sea, que no debes de hacer. Como decimos en un dicho, ¿no?, que teníamos muy popular, ¿no?, que dice, te estás poniendo con Sansón a las patadas. Sí, o sea, no hagas eso. Dice el verso 6, ¿verdad?, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice el verso 6, él temblando y temeroso, temblando y ¿qué dice? Y temeroso. Dijo, Señor. O sea, ya aquí toma otra actitud, pero ya directamente hacia Jesús viéndolo como Señor, como la máxima autoridad. Miren lo que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa palabra a mí me llega mucho porque así debemos nosotros de ser los cristianos. No querer hacer que Dios haga lo que nosotros queramos. O sea, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que Él quiere. Hagamos su voluntad, obedezcamos su palabra. Eso es lo que Dios demanda. Esa es la mayor exigencia de la Biblia, la obediencia. Si no obedecemos a Dios, hermano, por muchos sacrificios que estemos haciendo, por más que estemos nosotros quizás esforzándonos a hacer algo para Dios o por Dios, de nada nos sirve si no obedecemos la palabra. Esa es la máxima exigencia de la Biblia, la obediencia, ser obedientes a Él. Entonces aquí Él habla claramente y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted le ha preguntado al Señor? Usted le pregunta al Señor cada día, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora que pasó este tiempo de crisis, de enfermedad, yo dije, Señor, gracias por la oportunidad que me das, que me diste, una oportunidad de vivir, ¿verdad? Porque yo estoy viviendo gracias a la misericordia y al favor de Dios. Que si Dios hubiera querido, como muchos me hubiera llevado. ¿Sabe? Yo sé de muchos pastores que padecieron la misma enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad terrible que es el COVID, y muchos durmieron. Muchos Dios no les permitió seguir. Pero bueno, si a mí me tocó, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia de mí por su gracia, su favor, no porque yo sea muy bueno o porque sea muy importante para Él. No, créame que no. Yo sé que en cualquier momento, si Dios me hubiera llevado, otro hubiera seguido haciendo lo que hasta este momento yo estoy haciendo. Pero ahora yo estoy consciente de que si Dios me ha permitido este tiempo, ¿verdad?, de extenderme más la vida, y gracias a Dios por eso, ahora con más ganas, con más fervor, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ahora sí puedo decir, Señor, ¿para qué me permitiste quedar? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Y todo lo que tú me digas que haga, Señor, pues voy a esforzarme a hacerlo. Porque sé que mayor que cualquier sacrificio que yo pueda hacer está la obediencia, está obedecerte a ti. Aquí veo a Saulo, a Pablo diciendo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dice, Jesús fue claro. Jesús pudo haberle dicho, no quiero que hagas nada. Simple y sencillamente reconoce que yo soy tu Señor. Reconoce que me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. No, mire lo que le dice el versículo. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow.
O sea, primeramente le manda, ¿verdad?, el Señor que se levante. Levántate, que había caído. Ya se quebrantó ante Jesús, pero el Señor pues lo levantó. Antes de la exaltación, dice la palabra, está el quebrantamiento. El Señor tiene que quebrantar nuestras vidas para podernos levantar. ¿Y qué es lo que hace el Señor con la vida de Saulo de Tarso, que viene a ser Pablo? Lo quebranta, cae en tierra, pero inmediatamente cuando Saulo, se rinde a la voluntad del Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dice, primeramente dice, levántate, levántate. Dios te levanta. Y luego le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, aquí podemos ver el principio de Dios, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Saulo se levanta a la orden, levántate y entra a la ciudad, y no va a la ciudad? Esto me gusta porque cuando yo leo este pasaje puedo pensar en la vida de nuestro padre Abraham. Abraham, que en un momento dado es llamado por Dios. Dice que Abraham vivía en una tierra que es conocida como Ur de los Caldeos. Y dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y podemos darnos cuenta aquí el principio, ¿no?, de la obediencia. Él no cuestionó a Dios, dijo, ¿y a dónde me voy? ¿Y dónde voy a vivir? O sea, no, dice que él se levantó y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pero lo importante de aquí fue el paso de obediencia que dio Abraham en el principio. Aquí puedo ver yo también en la vida de Saulo cómo se rindió completamente al Señor Jesús, al cual tuvo su encuentro en ese camino a Damasco. Y inmediatamente al reconocerlo como Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, levántate, entra a la ciudad. Y dice la Escritura que Saulo, ¿verdad?, fue llevado por los que estaban con él, lo introdujeron a la ciudad y lo llevaron a cierto lugar. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo él obedece y conforme a lo que está escrito ahí en el libro de los Hechos, y sigue narrando, dice que mientras él entró a la ciudad había un hombre llamado Ananías que oraba, un siervo de Dios, al cual Dios le habla y le dice, Ananías, ¿verdad?, levántate y ve a la ciudad, ve a tal calle, ve y busca esta casa, y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo, por el cual, ¿verdad?, al cual quiero que vayas y ores, se imponga las manos para que recobre la vista. Y Ananías, ¿verdad?, o sea, le dice a Dios, he oído hablar de todos los males que ha hecho este hombre, y Dios le dice, mira, no me cuestiones, no argumentes, simplemente ve, porque este me es un instrumento al cual yo voy a usar. Entonces podemos darnos cuenta aquí cómo el Señor, ¿verdad?, verdaderamente en la vida de Saulo obró poderosamente. ¿Qué decir después del testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad?, de cómo él fue obediente al llamado de Dios, ¿verdad?, a lo que Dios había establecido para él. Ahora aquí podemos, ¿verdad?, darnos cuenta que antes de conocer la autoridad de Dios, Pablo estuvo tratando de destruir la iglesia. Pero luego que se encontró con el Señor en el camino a Damasco, vio que él era dura visa, ¿verdad?, o a sus pies. El poder humano muchas veces se da de topes, como dice ahí, ¿no?, dar de cosas contra la autoridad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros en un momento dado estar altercando con Dios, peleando con Dios? Imagínense. No podemos altercar con Dios, y mucho menos contra su voluntad. Entonces, por esa razón, inmediatamente Saulo cayó al suelo y reconoció a Jesús como su Señor. Después de eso, después de que fue quebrantado, ya no le costó, ¿verdad?, someterse a las instrucciones dadas, ¿verdad?, a través del siervo llamado Ananías, que Dios envió, o Jesús envió ahí mismo, ¿verdad?, a la ciudad de Damasco.
¿Cómo hubiera podido Pablo, siendo una persona como él era, inteligente y capaz, escuchar las palabras de Ananías, un desconocido hermanito, a quien se le menciona solamente en este pasaje de la Biblia? ¿Cómo hubiera Saulo en un momento dado puesto atención a las palabras de este hombre sin que haya tenido un encuentro con el Señor? No hubiera sido posible. Pero sabe, Pablo ya estaba sometido a la voluntad de Dios. Lo que él quería ya no era hacer su propia voluntad. La voluntad que manifestaba Saulo hasta antes de su encuentro con Jesús era perseguir a los cristianos, porque él creía que con eso estaba agradando a Dios. Y la verdad no era así. La verdad no era absolutamente así. Pensaba que obedecía a Dios. No. Cuando verdaderamente tiene el encuentro con Jesús y es quebrantado, él se da cuenta que Jesús es la máxima autoridad sobre su vida. Por eso lo reconoce como Señor. Te hago una pregunta. ¿Tú reconoces a Jesús como Señor de tu vida? ¿Tú lo reconoces? ¿Tú estás consciente que Jesús es el Señor de tu vida? Si tú lo reconoces, ¿sabes qué? No te debe de costar absolutamente nada, o sea, mucho menos trabajo, obedecerlo. ¿Por qué? Porque el obedecer, hermano, es algo maravilloso. No hay otra cosa más satisfactoria para nosotros los creyentes que el hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, hermano. La verdad, créamelo. Cuando uno hace lo que Dios le manda hacer, uno encuentra esa satisfacción en su vida personal tan grata, tan linda, una experiencia que tú dices, wow, gracias, Señor. Y es porque Dios ha confiado en ti, ha confiado en que tú lo vas a hacer. ¿Sabe que Jesús no tuvo la menor duda de escoger a Saulo para poder llevar a cabo la tarea de ir y predicar, en este caso, a los gentiles, a los que no eran judíos? Porque ese fue el ministerio dado para Pablo. Él fue apóstol de los gentiles, o a los gentiles. Y lo hizo con mucha alegría, con mucho gozo. Lo hizo con vamos a decirlo así, con una devoción, sabiendo que todo lo que hacía era para agradar a Dios. Por eso es que, volviendo al pasaje del principio, Samuel le dice, se complace Dios, se agrada a Dios en que se le ofrezcan sacrificios, animales, que no es mejor el que se obedezcan sus palabras, que no es mejor el obedecer que sacrificar cualquier cosa. Es mejor, mucho mejor. Entonces tenemos nosotros que ver a Dios con esa actitud de reconocerlo como Señor de nuestra vida. Ahí llegó Ananías, oró y le dijo, siervo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y para decirte lo que tienes que hacer. Y Dios le dio la ordenanza a Saulo. Si no se hubiera encontrado Pablo con Jesús en el camino de Damasco y reconocerlo como la máxima autoridad, no se hubiera sometido y mucho menos obedecido a lo que el hermano Ananías fue a decirle de parte de Dios. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, y ya para ir concluyendo, esto nos demuestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad, en este caso con Jesús, un encuentro personal con la autoridad, se da cuenta que no está tratando con cualquier hombre. Se da cuenta que no está tratando con un gobierno. Está tratando con la máxima autoridad que existe. El ser, ¿verdad?, que tiene la autoridad, que tiene la potestad sobre todo. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, reconocemos su autoridad sobre nuestra vida. Ahora vivimos no para hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del que nos llamó. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios, ¿verdad?,
en el caso de aquellos que nos enseñan su palabra. Yo recuerdo a una mujer en mis inicios que tenía una actitud tristemente de rebeldía. Y no tanto, podemos decir, con Dios, pero como que no identificaba la autoridad dada por Dios a los hombres. En este caso yo recuerdo que yo en mis inicios me junté mucho hacia el pastor de la congregación donde yo conocí del Señor. Y yo veía, ¿verdad?, cómo gente pues era ministrada por Dios a través de este hombre. Y gente no lo reconocía como la autoridad de la iglesia, como el pastor. Y esta mujer, un día yo presencié, ¿verdad?, un incidente entre ambos, entre ella y el pastor, donde el pastor, ¿verdad?, le hablaba conforme a la palabra y ella se rebelaba y le decía, usted no me puede decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Yo sé. Y el pastor le decía, bueno, hermana, yo no le estoy diciendo lo que yo quiero que haga, le estoy diciendo lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Pero ella no miraba la autoridad de Dios en este hombre, sino miraba al hombre y le costaba trabajo someterse. A tal grado que llegó que como no se quiso someter al pastorado, al pastor, pues se fue de la iglesia. Después yo pensé, dije, o sea, no sé si realmente hizo lo correcto o lo incorrecto, pero sí aprendí yo una lección. O sea, si yo miro al hombre y lo miro como eso, como hombre, y no lo miro como una autoridad a la cual Dios ha enviado, a la cual Dios ha investido para que ejerza cierto ministerio, entonces me va a costar trabajo obedecer. He encontrado gente que dice, yo no me someto al hombre, al que me someto es a Dios. Pero ¿cómo vas a someterte a Dios al cual no has visto, o sea, en términos, ¿verdad?, palpables, y no te sometes a lo que Dios ha establecido en la tierra? O sea, en este caso a un liderazgo, a un pastorado en una iglesia. Cuesta trabajo. Saulo, quizás en ese momento, vuelvo a repetir, fue muy fácil y sencillo entender que Ananías era un enviado de Dios para decirle a Saulo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces llega Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, ¿verdad?, me ha enviado para que recobres la vista y para que prediques su palabra, para que ejerzas el ministerio. Fue sencillo, fue, vamos a decirlo así, fácil que él pudiera entender. ¿Por qué? Porque ya estaba sometido a la voluntad de Dios. Eso es algo muy interesante, muy importante que nosotros entendamos, hermanos. Entendamos que Dios ha establecido, ¿verdad?, la autoridad. Y hay autoridades establecidas por eso a las cuales hay que obedecer. Cuando obedecemos las autoridades establecidas por Dios, estamos obedeciendo a Dios. Cuando desobedecemos las autoridades, lo establecido por Dios, a Dios resistimos, dice la Biblia. ¿Y será que estamos altercando contra Dios como lo hacía Saulo? Entonces hay que considerar todo esto, hermanos. No miremos al hombre, sino la autoridad de que éste está revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo. Dice, si Dios nos ha puesto a nosotros para manifestar su autoridad al mundo, a nosotros la iglesia, ¿cuánto más nosotros debemos de someternos a Dios? Mire cómo dice el apóstol Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios, para terminar. Vaya conmigo a Efesios, quiero leer esto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y está hablando o escribiendo Saulo a los Efesios y dice estas palabras. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Verso 19, perdón. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí está hablando de la máxima autoridad, ¿verdad?, que tiene el Señor Jesús, sobre todo gobierno, sobre todo reino. Acuérdense que nosotros tenemos un rey que es sobre todo rey. Es un gobierno, ¿verdad?, que no es como este mundo, en el cual nos sometemos incondicionalmente. Y aquí está hablando Saulo o Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los Efesios, hablándoles acerca de esa grandeza del poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ese poder de Dios manifestado al resucitarle de los muertos y sentarle a su diestra en los lugares celestiales. Él está sentado a la diestra sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, no solamente en este tiempo, en este mundo, sino en lo que ha de venir. Y fíjese cómo dice el verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, todo está bajo la autoridad de nuestro Dios. Pero algo interesante, y ese es el punto para terminar, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, se nos ha confiado esa autoridad. Pero, ¿en base a qué? En base a obedecer. Si nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad?, estamos revestidos de esa autoridad. ¿Cómo puedes demandar obediencia cuando tú no eres obediente? O sea, es ilógico. La obediencia hacia Dios nos respalda con la autoridad que Él nos da. ¿Sí? No podemos nosotros estar en desobediencia y querer que Dios respalde lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos que se haga. No se puede. Estamos nosotros estar sometidos a la autoridad. Y una vez sometido, dice, todas las cosas que están bajo sus pies lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, ¿cuál es su cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el jefe, Cristo es el principal. Y nosotros estamos bajo esa autoridad como iglesia, bajo ese gobierno. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Él es la máxima autoridad en este mundo. Y es a quien debemos de obedecer, mis amados hermanos. Entonces, tengan en cuenta que la mayor exigencia de la Biblia es la obediencia a Dios. Es someternos a Dios con todo nuestro ser. No podemos nosotros, vuelvo a repetir, pensar que las obras que podemos hacer, el trabajo, los sacrificios que nosotros hacemos van a sustituir lo que más demanda Dios de nosotros, que es la obediencia. Saúl pensó que sí. Saúl dijo, yo voy a preservar al rey y cierto ganado porque lo creo muy competente para ofrecerlo en sacrificio. Dios no se agrada de eso. Dios no se agradó de eso. Dios demandó algo a Saúl que no cumplió. Cuando Dios demanda a nosotros algo, tenemos que cumplirlo. Y si lo cumplimos, estamos obedeciendo. Acuérdense que Jesús dijo, ¿que acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado beber? Él la bebió. Él, estando en la cruz del Calvario, en el momento más difícil de su vida, dice, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Y Él dijo, consumado es. Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Así debemos de ser nosotros, mis amados hermanos. Quiero dejarte esto en esta noche. La mayor exigencia de la Biblia, recuerda, es la obediencia. Amén. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este tiempo maravilloso. Gracias por la palabra, Señor, que nos edifica, que nos enseña, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que cumplas el propósito por el cual tú la envías en esta noche, Señor. Que haga fruto no al 30, al 60, sino al 100 por uno en la vida de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos que han escuchado este mensaje, Padre, de los que la han de escuchar. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que todos los martes a las 8 de la noche, hora del Pacífico, estaremos en este tiempo
compartiendo, ¿verdad? Las escrituras, estudiando las escrituras con tu servidor, el pastor Guillermo López. Te invito a que busques ahí en mi página de en YouTube, Pastor Guillermo López. Inscríbete, estoy comenzando con esa página para que podamos después, más adelante, transmitir también a través del YouTube. Que pases buenas noches, que Dios te bendiga y una vez más, qué gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.